Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un gran privilegio poder dirigirme a ustedes en este día. Deseamos invitarles a que se suscriban y activen la campanita de nuestro canal, Esperanza de Sion. Soy el hermano Salguero y el día de hoy vamos a tocar los capítulos de El Amán, del 7 al 12. Sucedió que en el pueblo de Nefi, los jueces corruptos que ahí gobernaban pertenecían a la banda de Gadiantón y trataron de incitar al pueblo para apresar a Nefi. Y Nefi comenzó a hablarles sobre las iniquidades que ellos cometían. Y por inspiración, Nefi anuncia el asesinato del juez superior. Anuncia el asesinato por parte de su hermano, quien quería reemplazarlo en este gobierno. Las escrituras dicen que Nefi había hablado concerniente a la corrupción de su ley, y aquellos jueces estaban irritados contra él. Por tanto gritaron al pueblo diciendo: ¿por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues he aquí, él condena a todo este pueblo hasta la destrucción. Sí, y también dice que estas grandes ciudades nuestras nos han de ser arrebatadas, de modo que no habrá lugar en ellas para nosotros. Y sucedió que los que querían destruir a Nefi se contuvieron a causa de su temor, de modo que no le echaron mano. Y Nefi con intrepidez les dijo: he aquí, no solamente negáis mis palabras, sino también negáis todas las palabras que nuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés, a quien le fue dado tanto poder, las palabras que él ha hablado concerniente a la venida del Mesías. Sí, ¿no testificó él que vendría el Hijo de Dios? Y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Y así como cuantos miraron a la serpiente, vivieron, de la misma manera cuantos mirasen al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán. Sí, esa vida que es eterna. Como testimonio en contra de la maldad y a favor de Cristo, Nefi se refirió a un incidente del Antiguo Testamento, en el que los hijos de Israel se enfrentaron a una plaga de serpientes ardientes voladoras. El preludio de este problema encontramos esta historia. Dice lo siguiente: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Debido a que los israelitas murmuraban en el desierto, el Señor envió serpientes venenosas para humillar a los que estaban envenenados espiritualmente. Murieron muchas personas, y los del pueblo arrepentidos acudieron al profeta. Le rogaron que le pidiese al Señor que retirara las serpientes. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Y el Señor prometió a Moisés que todo aquel que mirase la serpiente sería sanado. Jesucristo mismo enseñó que la semejanza que se levantó en el desierto daba testimonio de él. En el libro de Juan encontramos este testimonio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por causa de sus corazones endurecidos y su incredulidad, muchos israelitas rehusaron sacar provecho de esta forma simple de sanar, y como sabemos, muchos perecieron. Para nosotros en la actualidad, este énfasis simbólico se basa en la necesidad como en la sencillez de seguir el camino que trazó nuestro Señor Jesucristo. Su vida es el ejemplo perfecto del modo de vida que debe llevar todo el género humano. En fin, todo este episodio en su totalidad señala la necesidad de elevar la vista, es decir, acordarse del Señor, en calidad de que Él es nuestro Redentor y Salvador. Un requisito que se nos pide, igual de sencillo, pero imprescindible. La promesa para lo futuro lo encontramos en el versículo 15, y dice así: y como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Prosiguiendo con el estudio, en el Amán, encontramos que el Señor da a Nefi el poder para sellar, recibe el poder para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Y lo que dicen las Escrituras es que surgió una división entre pueblos, de tal manera que se separaron unos por un lado y otros por otro. Siguieron sus caminos dejando a Nefi solos mientras se hallaba en medio de ellos. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y aconteció que mientras meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas y de sus obras secretas de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades. Acá hay una palabra muy interesante, que es el de meditar cuando estamos estudiando las Escrituras. Meditar es pensar o reflexionar profundamente a menudo sobre las Escrituras u otras cosas divinas. Al combinarse con la oración, la meditación puede traer consigo la revelación y la comprensión. Ahora bien, no cabe duda de que todos nos beneficiaríamos si empleáramos algo de tiempo para pensar y meditar. El Espíritu del Señor nos puede enseñar mucho durante los silenciosos momentos de meditación y reflexión. Y una de las cosas que me gusta del libro de Doctrina y Convenios es cuando el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo. Y dice así: sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. En los versículos 4 y 5, el Señor le dice a Nefi, esto sucedió mientras meditaba de esa manera en su corazón. Él estaba muy preocupado, y una voz le dijo: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. ¿Y por qué has hecho esto tan infatigablemente? He aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás nada lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuando desataras en la tierra, sea desatado en los cielos. Y así tendrás poder entre este pueblo. Al igual que Nefi, si aprendemos a pedir en el Espíritu y según la voluntad de Dios, entonces será hecho conforme a lo que pidamos. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, pidiéndole cosas personales, más profundo del alma, que estamos dispuestos a someter nuestra solicitud a la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Llegará el momento en que conoceremos la voluntad de Dios antes de pedir. Y entonces todo lo que pidamos será preciso. Todo lo que pidamos será correcto. Esto sucederá cuando vivamos el Evangelio rectamente y gocemos de la compañía del Espíritu Santo, de tal forma que nos indique qué pedir. Continuando con las Escrituras, en el versículo 7 para adelante, le dice el Señor: de manera que si dijeres a este templo que se parta por la mitad, será hecho. Y si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, será hecho. Y he aquí, si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Nefi sirvió con tal diligencia que el Señor le confirió gran poder sobre las personas y los elementos de la tierra. También se le otorgó el poder de sellar, el mismo poder que tenía Elías el profeta, que consistía en que todo lo que se ate o se desate en la tierra, se ataría o se desataría en los cielos. El Señor le dio una autoridad semejante a Nefi, hijo de Elamán, que tenía la autoridad para cerrar los cielos y llevar a cabo otras obras potentes. Y sencillamente fue por causa de su fe y del mandamiento del Señor. Este poder ha sido otorgado a muy pocos siervos del Señor. La pregunta sería: ¿qué relación percibimos entre la fe, el poder y nuestras acciones? La fe no puede ir desligada de las obras. Resulta inadecuado pedirle al Señor que nos dé conocimiento sin antes pedirle ayuda para adquirirlo, para estudiar en una forma constructiva, para pensar claramente y retener las cosas que hemos aprendido. La fe es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumplan las cosas que esperamos. Por esto mismo, la fe en Jesucristo es un principio de poder y de acción. Caso contrario, si la fe no tiene obras, es muerta. ¿Y por qué debemos tener fe en Jesucristo? El apóstol Pablo predicó que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jacob, un profeta del libro de Mormón, enseñó que los hombres deben tener perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, logramos que su expiación tenga un resultado eficaz en nuestra vida. Mediante nuestra fe, recibiremos la fortaleza para vencer las tentaciones. Hermanos, hablando de la fe en Jesucristo, podemos decir: y el que la posee obtiene todo el conocimiento y la sabiduría necesarios hasta llegar a conocer al Dios y al Jesucristo a quien Él ha enviado, porque conocerlo es vida eterna. En el libro de Elamán, en el capítulo 10, y sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra y empezó a declararles la palabra del Señor que se le había hablado concerniente a su destrucción si no se arrepentían. Y he aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Bien, el profeta José Smith enseñó que los milagros son los frutos de la fe. Nefi pudo señalar milagrosamente que Seantún era el asesino del juez superior. ¿Y quién era Seantún? Un miembro de los ladrones de Gadiantón y a la vez hermano del juez superior. Ahora, como resultado de la fe del profeta,
quien era Nefi, lamentablemente la mayoría de las personas que fueron testigos del milagro no tenían fe en Jesucristo. El milagro no logró convertirlos porque la fe no viene por las señales, ni los milagros más las señales siguen a los que creen. El cambio que era necesario que se produjera en sus vidas tenía que empezar por la fe para el arrepentimiento. Por desgracia, quienes vieron el milagro siguieron endureciendo sus corazones y en lugar de arrepentirse, persiguieron a Nefi. En la actualidad, en nuestra sociedad, desafortunadamente, algunas personas procuran obtener la fe en Jesucristo mediante los milagros. Sin embargo, eso va en contra del orden de los cielos. Prosiguiendo con las Escrituras, en el capítulo 11, versículos 22 y 23, se nos cuenta que en el año 78 ellos gozaron de paz, con excepción de unas pocas controversias concernientes a los puntos de doctrina que los profetas habían establecido. Y en el año 79 empezó a haber muchas contenciones, pero sucedió que Nefi y Leí y muchos de sus hermanos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente, por lo tanto, predicaron al pueblo de modo que hicieron cesar sus contenciones ese mismo año. Hermanos, ¿y en qué consiste la verdadera doctrina de Cristo? La verdadera doctrina de Cristo consiste en que todos los hombres deben venir a Él, obtener fe, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar con fe hasta el fin para ganar la salvación. Boyka Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, hizo una declaración en cuanto al poder de la doctrina verdadera. La verdadera doctrina, si se la entiende, cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas, más rápido que el estudio sobre el comportamiento. Por eso hacemos hincapié en el estudio de la doctrina del Evangelio. Y esto es cierto. Si una persona no tiene conocimiento de un principio de la ley, de hecho, no lo va a vivir. Va a ser algo nuevo para esa persona. Procuremos, mis apreciados hermanos, estudiar la verdadera doctrina del Evangelio, que es fe para arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu Santo y todos los demás principios que es necesario conocer y llevar a cabo. En el libro de Helaman, en el capítulo 12, el Señor, muy preocupado, habla sobre el recuerdo que debe tener un pueblo, especialmente el pueblo de Israel, que era el pueblo del convenio y que es en la actualidad el pueblo del convenio con el Señor. Dice, sí, y podemos ver que es precisamente en la vocación el que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus atos y sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando su vida y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras, sí, en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que, excepto que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de Él. Nuestro Señor Jesucristo desea que lo recordemos siempre, tanto en la época de prosperidad como en la época de dificultad. Eso llevó a la destrucción y a la tribulación primeramente, y a la destrucción del pueblo nefita. Poco antes de su crucifixión, Jesucristo reunió a sus apóstoles en un aposento alto e instituyó la Santa Cena, a fin de que lo recordaran siempre para que pudieran fortalecerse y mantenerse fieles.
La Santa Cena es una ordenanza del Santo Sacerdocio que nos recuerda la expiación del Salvador. Durante la Santa Cena participamos del pan y de la agua en la actualidad y lo hacemos en memoria de su carne y de su sangre, las que ofreció como sacrificio por nosotros. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días renovamos este convenio sagrado que hemos hecho con nuestro Padre Celestial por medio de la Santa Cena. Jesucristo nos dio el modelo a seguir para participar en la Santa Cena y dijo que cuando seguimos este modelo y nos arrepintamos de nuestros pecados y creemos en su nombre, obtendremos la remisión de nuestros pecados. El Señor recuerda los convenios que ha hecho con nosotros y promete que si guardamos nuestros convenios tendremos siempre su Espíritu con nosotros. Una persona guiada por el Espíritu tendrá el conocimiento, la fe, el poder y la rectitud necesaria para obtener la vida eterna. Apreciados hermanos, sé que recordando a Cristo, Él puede enmendar mediante su sacrificio expiatorio nuestras imperfecciones y faltas, que de otra forma no se puede corregir. Él puede ayudarnos a perfeccionarnos por medio de las pruebas, enfermedades y los defectos de nuestro carácter. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, el Hijo de nuestro Padre Celestial, quien llevó a cabo una expiación infinita, eterna. Y yo sé que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.